Buenos días, estimados alumnos del curso de MATLAB para economistas nivel básico. Les saluda Juan José Navarro González y los invito a participar de la sesión del día de hoy titulada Vectores y Matrices. El objetivo principal de la sesión es mostrar las herramientas que MATLAB ofrece para el análisis de vectores y de matrices. El contenido a verse en la sesión es el siguiente: introducción, vectores, en donde vamos a ver la definición de los vectores y las funciones asociadas a estos arreglos, al igual que para las matrices. Vamos ahora a dar una introducción de lo que va a ser esta clase. El análisis vectorial y matricial es una parte importante de las matemáticas y tiene diversas aplicaciones en muchas disciplinas, entre las principales su aplicación a las ciencias económicas. Entonces MATLAB ofrece diversos comandos y herramientas que permiten facilitar el estudio haciendo uso de vectores y de matrices. En la siguiente sesión lo que básicamente vamos a hacer será ver los conceptos básicos asociados a los vectores y a las matrices, y también las funciones que nos ofrece el lenguaje de MATLAB para hacer análisis de dichos arreglos. Vamos a pasar al primer punto de la sesión, llamado vectores. Vamos a hablar en el primer punto de la sesión acerca de los vectores. En matemáticas, un vector es un elemento de un espacio vectorial que tiene módulo, dirección y sentido. Entonces la definición estricta de un vector es la siguiente: un vector de dimensión n es un conjunto ordenado de números reales que vienen a ser los componentes de dicho vector, y el conjunto de todos los vectores de dimensión n va a representarse como Rn. Esto va a hacer referencia al espacio del vector. Entonces un vector v perteneciente al espacio Rn se va a representar de la siguiente manera, donde el vector pertenece a dicho espacio. Cabe recordar también que el vector tiene tres características principales. Un vector fijo del plano euclídeo es un segmento orientado en el que podemos distinguir estas tres características. Hemos hablado del módulo, de la dirección y del sentido. El módulo viene a ser la longitud del segmento que representa al vector, la dirección es la orientación de la recta y el sentido indica cuál es el origen y cuál es el extremo final de la recta. Vamos a hablar ahora de la creación de vectores haciendo uso de MATLAB. Nosotros podemos representar a un vector de n elementos de las siguientes formas. Entonces lo que debemos hacer en MATLAB es crear una variable y definirla por medio de corchetes. En este caso, si nosotros hacemos la separación de los elementos o de los números entre comas, va a ser un vector fila, al igual que si hiciéramos la separación por medio de espacios. Cuando usamos como delimitador el punto y coma, entonces le estamos indicando a MATLAB la creación de un vector columna con los valores que se indican dentro de los corchetes al momento de crear dicha variable. Nosotros, al aplicar la mayoría de comandos y funciones de MATLAB sobre una variable vectorial, vamos a tener como resultado la aplicación de dicha función o comando sobre cada elemento del vector. Como podemos ver en pantalla, hemos creado un vector con 5 elementos. Entonces, si nosotros aplicamos una función, en este caso la función sqrt, que estima la raíz cuadrada, esta función sqrt va a ser aplicada a cada uno de los componentes del vector y no en general. Entonces va a ser aplicada, como ya se dijo, a cada elemento de dicho arreglo que se ha creado. Existen diversas formas de definir una variable vectorial sin necesidad de explicitar entre corchetes todos los elementos separados por comas o espacios en blanco. A continuación se presenta una tabla en donde se observan las principales funciones para la creación de vectores. Entonces en la primera fila podemos ver las funciones que permiten definir un vector que comienza en A y los que le siguen en posición se van incrementando en una unidad sin llegar a exceder el valor de B. En la segunda fila podemos definir el vector que comienza en A y los que le siguen en posición se van incrementando en una cantidad S sin llegar a exceder el valor de B. Con el comando linspace podemos definir un vector con n elementos uniformemente espaciados entre sí que van de A hasta B, y con el comando logpace sobre el vector podemos escribir un vector
o definirlo con N elementos distribuidos de forma uniforme, pero espaciados en escala logarítmica. Vamos a continuación a observar un ejemplo de la creación de vectores haciendo uso de MATLAB. Entonces hemos indicado en las diapositivas los comandos principales para la creación de vectores. Vamos a crear un vector, por ejemplo, definirlo con los corchetes. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto va a ser o va a definir el vector de nombre v con los números del 5 al 25 en incrementos de 5 unidades. Esto representa el inicio, este representa el final y este representa el incremento. El incremento es de 5 en 5. Entonces nosotros al momento de poner enter vamos a observar los valores del vector que hemos digitado. Como ya se ha visto en MATLAB, también existe la posibilidad de considerar vectores fila y vectores columna. Entonces nosotros podemos transponer un vector o transponer todos los términos de un vector de la siguiente manera. Nosotros vamos a crear un vector llamado B2 y en el vector que ya hemos creado, que es un vector fila, vamos a transponerlo poniendo una comilla. Entonces cuando nosotros presionemos enter se va a mostrar en la ventana de comandos de MATLAB el vector que hemos creado, pero que tiene los elementos del primer vector con una transposición de sus términos. Como ya se ha visto también, podemos crear un vector columna separando los elementos por puntos y comas, pero este método es más directo, ya que nosotros estamos transponiendo de forma más rápida los elementos de un vector fila y así creando un vector columna. Podemos seleccionar los elementos de un vector o de un conjunto o de un subconjunto de dicho vector. Los comandos para realizar dichos procedimientos son los siguientes. Entonces, ¿qué es lo que se muestra? El primer comando devuelve el enésimo elemento del vector n. El comando de la segunda fila devuelve los elementos del vector x que se encuentran entre el aésimo y el décimo elemento hasta ambos, en el caso de que se indique. La tercera fila nos permite devolver un vector con primer elemento igual a la posición aésima seguido de las posiciones que se incrementan de p en p unidades sin exceder la posición bésima. El cuarto o la cuarta fila muestra un comando que nos permite tener un vector con primer elemento igual a la posición bésima seguido de las posiciones que decrecen de p en p unidades sin llegar a ser menor de la posición aésima. Finalmente, la última fila devuelve el aésimo, el décimo y el décimo elemento del vector x. Recordemos que x pertenece o muestra o representa al vector con el que se va a estar trabajando. Vamos a dirigirnos a MATLAB y vamos a observar ejemplos acerca de la aplicación de estos comandos. Una vez que estamos situados en MATLAB, vamos a crear un vector del 1 al 10 con los comandos aprendidos en el punto anterior. Entonces hemos creado un vector que va del 1 al 10 en incrementos de 1. Ahora lo que podemos hacer es, por ejemplo, escribir eso. Entonces, si nosotros escribimos x y entre paréntesis 4.2.7, le estamos indicando a MATLAB que se quieren mostrar los elementos del vector x desde la posición 4 hasta la posición 7. Entonces los elementos desde la posición 4 hasta la posición 7 van a ser 4, 5, 6 y 7. Son las 4 posiciones del medio. Entonces la respuesta va a ser esta. Nosotros también podemos crear vectores seleccionando estos subvectores. Entonces vamos a crear un vector y seleccionando los elementos que vayan desde la posición 3 hasta la posición 7. Entonces, hemos creado un vector y vamos a observar en la parte del workspace que uno de los elementos del workspace, una de las variables que se han guardado, es la variable y definida por las funciones para seleccionar elementos de un vector. Nosotros también podemos hacer otro tipo de selección. En este caso, si nosotros escribimos lo siguiente, podemos mostrar o queremos mostrar desde la posición 9 a la posición 2 con
un decrecimiento de 3 posiciones. Entonces vamos desde la posición 9 hasta la posición 2 con un incremento o un decrecimiento en este caso. Entonces por eso vamos a indicar un número 3 negativo, porque dicen 3 posiciones decrecientes hasta la posición 2. Entonces nos va a mostrar los elementos que van a ser decreciendo. Se puede observar así, decreciendo 3 posiciones. Y está 9, 6 y 3. Indica un decrecimiento de 3 posiciones desde la posición 9 hasta la posición 2. En este caso no llega a estar en la posición 2 del vector, ya que los decrecimientos no van a ser exactos. Entonces debemos tener en cuenta estos decrecimientos, porque por ejemplo si nosotros digitamos lo siguiente, va a mostrarnos lo mismo. Aquí se ha decrecido hasta la posición 3, y si nosotros indicamos lo siguiente también va a mostrarnos lo mismo, porque está decreciendo pero la posición ya no existiría ya. Vamos ahora a pasar al siguiente punto de esta parte correspondiente a los vectores, en el que vamos a ver las operaciones que podemos realizar con este tipo de arreglos. Siguiendo con lo correspondiente a los vectores, vamos a hablar en este punto de la sesión acerca de las operaciones que se pueden hacer con los mismos. Nosotros con MATLAB podemos hacer operaciones con los vectores o con los elementos de un vector y también entre vectores. Vamos a hablar en primer lugar de las operaciones que se le pueden hacer a un vector. Existen diversas operaciones para ser aplicadas a un vector. Estas son las siguientes. Como podemos apreciar en pantalla, son básicamente 5 operaciones: la suma de un número real n a cada elemento del vector, la resta a cada elemento, la multiplicación de n a cada elemento del vector y la división. Esta división se debe tener cuidado al momento de realizarse, porque se debe escribir de la siguiente manera. Si nosotros escribimos la división simple, va a arrojarnos un error, porque va a interpretar MATLAB que queremos dividir a un vector 1 por 1 o una matriz 1 por 1 por un vector. Entonces ese resultado no existe. Es por eso de que no va a hacer o va a arrojarse error y debe escribirse de la manera en la que se muestra en pantalla. También existe la potenciación. En este caso, esta función con el punto adelante nos sirve para hacer operaciones elemento a elemento. Esto vamos a explicarlo en el siguiente punto, pero vamos a ver de forma superficial lo siguiente, que con esta función vamos a elevar el vector x a la n para cada elemento, siendo n un número real. Vamos a mostrar ejemplos acerca de la aplicación de lo que se está explicando haciendo uso de MATLAB. Entonces estamos situados en el programa. Vamos a crear un vector que vaya de 1 hasta 5. Hemos creado un vector con incremento de una unidad, con primer elemento 1 y el último va a ser igual a 5. Entonces si nosotros escribimos esto, vamos a tener la resta de cada elemento menos 2. 1 menos 2 menos 1, 2 menos 2, 0, y así sucesivamente se va a crear este nuevo vector. Por ejemplo, si nosotros multiplicamos 2 por x, vamos a multiplicar a 2 por cada elemento. Entonces el resultado va a ser el doble del vector x, la multiplicación por 2. Ahora, si nosotros queremos hacer una potenciación, debemos tener en cuenta ese punto adelante. Entonces si nosotros elevamos al cuadrado el vector, vamos a tener cada elemento al cuadrado, pero vamos a probar primero sin el punto. Entonces ¿qué va a pasar? Va a arrojarnos un error, y un argumento para realizar esta elevación al cuadrado debe ser una matriz cuadrada. En este caso estamos haciendo uso de un vector, es por eso que nos arroja un error. O en este caso debe ser un escalar. Por eso debemos usar el punto
para indicarle a MATLAB que estamos haciendo una operación a cada elemento. Entonces el resultado será el que se muestra en pantalla, ya no habrá error y será el correcto. Vamos a pasar ahora al siguiente punto de las operaciones con vectores, en donde vamos a hablar de las operaciones elemento a elemento. Vamos a hablar en este punto acerca de las funciones elementales para un vector. A continuación se presenta en una tabla las funciones de variable vectorial que incorpora MATLAB en su lenguaje. Tenemos las siguientes funciones, en donde la primera va a mostrar el mayor componente o el máximo. La siguiente muestra el valor mínimo. Podemos calcular también la media de los componentes, la mediana, la desviación estándar, que viene a ser la raíz cuadrada de la varianza. Podemos ordenar los elementos de forma ascendente con el comando sort. El comando sum estima la suma de los componentes del vector. El comando prot multiplica los elementos del vector. El comando cumsum da el vector de sumas acumuladas, y el vector o el comando cumprot da el vector de productos acumulados. Vamos a ver en MATLAB la aplicación de cada una de estas funciones para variables vectoriales. Estamos situados en MATLAB y vamos a crear un vector. Entonces podemos hallar el máximo, el mínimo, y se va a mostrar en la ventana de comandos. El valor máximo del vector es 8, el mínimo es 1, tal como se ha estimado. Podemos hallar la media de los valores con esta función min, o podemos hallar la mediana también de los valores, que es el valor central en la distribución de los datos. El valor central es 5. La media, es decir, el promedio de todos los elementos del vector, es igual a 4.83. Eso sería todo con respecto a la aplicación de funciones para variables vectoriales usando MATLAB. Vamos a pasar a la segunda parte de esta clase, en donde vamos a hablar acerca de las matrices, la definición de las mismas, las operaciones que podemos realizar con estas y las funciones básicas para el análisis matricial.